trabajar en equipo, que eso también era uno de los objetivos, ¿no? Que ustedes puedan trabajar en equipo, que puedan reunirse, que puedan coordinar. Y ese es el trabajo como vamos a venir realizando, inclusive cuando ustedes puedan tener un caso de violencia sexual, llevar un proceso de violencia sexual. Ese era el objetivo. En primera instancia vamos a eh, culminar con la última presentación, como les hacía referencia, sobre los recursos y la ejecución de sentencia. Haciendo referencia ya a esta última parte, cuando a veces los abogados nos enfocamos exclusivamente en que debemos llegar a la sentencia y creemos que eso es una conclusión satisfactoria. ¿Cuándo va a ser una conclusión satisfactoria del proceso? Cuando tenemos un proceso con una sentencia, pero esta sea debidamente ejecutoriada, tenga ya la calidad de cosa juzgada, ¿no? A veces incurrimos en el error de que llegamos a la sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria, y pensamos que es el fin del proceso, ¿no? Ahora vamos a tocar la fase de los recursos, que es una parte muy importante, considerando que cuando ya tenemos una sentencia condenatoria, puede la parte agraviada presentar un recurso de apelación restringida. Aplicando el artículo 407 y el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Eso es importante, haciendo mención cuál es la errónea aplicación de la ley para presentar una apelación restringida. Entonces, decimos que la apelación restringida la va a presentar la persona que se sienta agraviada. En este caso, vamos a poner de ejemplo, si el acusado tiene una sentencia condenatoria, él será quien se va a sentir agraviado con esa sentencia. Si se tiene una sentencia absolutoria, será la parte víctima que se sienta agraviada con esa sentencia, de la cual puede dar lugar a plantear una apelación restringida, ¿no? Indistintamente, ambos sujetos procesales pueden plantear la apelación restringida. Esta aplicación va a ser viable siempre y cuando se aplique los puntos específicos que establece el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Es así que también una vez que ya se tenga el recurso de apelación restringida y pueda plantear la parte, la va a realizar cuando se notifique con la sentencia. Y será la parte agraviada, quien se considere una parte agraviada, va a presentar en el plazo máximo de 15 días esta apelación restringida. Y la parte víctima tiene el plazo de 10 días para responder esta apelación restringida. Esos son los plazos que establece el procedimiento para la presentación de la apelación restringida y la contestación de la misma. Es así también que el recurso de apelación restringida se va a plantear ante el tribunal que ha emitido la sentencia condenatoria, y será el tribunal, una vez notificada a los sujetos procesales, quien pueda emitir al tribunal de alzada, que en este caso es el Tribunal Departamental de Justicia, compuesta por las salas, ¿no? La sala penal primera, la sala penal segunda, la sala penal tercera, la sala penal cuarta. Será a cualquiera de estas salas que el proceso sea remitido previo a un sorteo correspondiente. Y será restringida donde se va a establecer si corresponde o no esta apelación restringida. El recurso de casación, ya este recurso va a ser planteado una vez que en la sentencia y la apelación restringida sea confirmada. Si es confirmada, el acusado tiene otra instancia más para poder apelar dicha solicitud. Pero esto ya cuando se presenta un recurso de casación, debe ser cuando existen precedentes contradictorios.
El recurso de reposición, ¿cuándo lo vamos a plantear un recurso de reposición? Cuando el tribunal o el juzgador pueda emitir un decreto que sea incorrecto, un decreto que no es solicitar la corrección en relación a que el tribunal ha emitido un decreto, algo que pueda vulnerar un derecho, ¿no? Entonces, ese es el recurso de reposición. El recurso de apelación incidental, ¿cuándo se va a plantear? Cuando se tiene una audiencia de medidas cautelares, cuando se tiene una cesación a la detención preventiva, cuando se plantea una objeción a la querella. Y muchos de ustedes, inclusive, esos son uno de los ejemplos que puedo plantear, y muchos de ustedes, inclusive, decían en los mensajes si era pertinente realizar una querella con la proposición de actos investigativos, ¿no? Y muchos de los grupos han enviado querellas, adjuntando también actos investigativos, de la cual también vamos a analizar, ¿no? Es así también, pasando ya un poco más a fondo, cuando hacemos énfasis al recurso de apelación restringida, habíamos hecho mención cuáles son los plazos, cuándo vamos a plantear. Bien lo establece el artículo 370 y en relación con el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal establece cuáles son los parámetros para poder presentar una apelación restringida. Habíamos hecho referencia a que la apelación restringida se va a presentar cuando existe una errónea aplicación de la ley o una inobservancia de la misma, ¿no? ¿Y cuáles deben ser esos parámetros para tomar en cuenta esos puntos específicos? Dice el artículo 370 en relación al defecto que tiene que tener la sentencia, y es por eso que se va a plantear esta apelación restringida. La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Cuando existe una errónea aplicación del Código Penal, ¿no? Por eso es importante, cuando les hacía referencia y cuando llevábamos la situación de la teoría de caso, el quién, cómo, dónde, cuándo, es importante establecer y precisar inclusive los hechos y la calificación del mismo al cual se subsume ese hecho, ¿no? Es importante, por eso, porque inclusive si se tiene una errónea aplicación de la misma, si nosotros inclusive hacemos incurrir en error a la autoridad, esto puede causar una apelación restringida. El imputado no esté suficientemente individualizado. Es que en alguno de los casos habíamos hecho mención, e inclusive en la entrevista en Cámara Gesell de la que fui parte, había establecido cómo han ocurrido los hechos, cuál era la acción que había cometido Pepito Pérez, Pedro Tito, Pablo Sosa. Entonces, es importante establecer con precisión la individualización de los hechos. ¿Qué hizo Juan Pérez? ¿Qué hizo Pablo Sosa? ¿Qué hizo Pedro Tito? ¿No? Eso es importante también, porque también todo lo que nosotros vayamos a trabajar en la relación de los hechos, podamos armar nuestra teoría de caso conforme a cómo han sucedido los hechos, cuándo, dónde, quién, se va a establecer y va a ser importante, porque todo lo que nosotros vayamos a fundamentar va a estar reflejada en una sentencia, desde la relación de los hechos, la subsunción de los tipos penales, si establecemos con precisión el tipo penal. Y hago énfasis a una última audiencia de la que fui parte recientemente, es cuando el hecho era el delito de violación a un niño de 9 años. Cuando hago la revisión de la imputación formal, la fiscal X, que no voy a decir el nombre, hace referencia, cuando yo me percato sobre esta situación que la imputación formal está mal, porque estamos hablando en la relación de hechos de un niño de 9 años, de un niño que según el relato de los hechos es y se subsume al tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente, la fiscal lo pone el tipo penal de violación. Y en la audiencia le hago mención, porque no estaban todas las partes, ¿no? Y me dice, pero doctora, la calificación
hecho y el tipo es provisional. Puede cambiar en el transcurso de la investigación, pero está incurriendo en error desde el inicio de la investigación, desde el inicio cuando presenta la imputación formal, porque habíamos hecho referencia que es diferente cuando hablamos de un caso de violación de infante, niña, niño, adolescente, cuando se debe encuadrar ese tipo penal, ¿no? Es por eso que ustedes, inclusive en el trabajo que les hacía mención que ustedes tienen que realizar, habíamos mencionado que es importante identificar el tipo penal, mencionar si es un delito de abuso sexual, es violación infante, niña, niño, adolescente, es estupro, ¿no? Entonces, desde que cuando ingresamos desde una primera instancia, desde la calificación del hecho, erróneamente, podemos llegar inclusive a un defecto de la sentencia. Eso es importante. Que el imputado no es ese, que falte la enunciación del hecho objetivo del juicio o su determinación circunstancial. Por eso es importante determinar la relación de los hechos de manera precisa, concisa, que sea clara inclusive a momento de fundamentar. Que en base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas. Esto cuando hacemos referencia a la introducción de las pruebas. Las pruebas deben ser legalmente introducidas en juicio oral porque así lo establece nuestro Código de Procedimiento Penal en la judicialización de la misma, ¿no? Cuando hacemos la introducción del mismo no debe haber ninguna vulneración de derechos, sea por parte de la víctima o del acusado, y es por eso que el tribunal va a judicializar de acuerdo también a la sana crítica y que las mismas van a ser valoradas al momento de emitir la sentencia. Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente y contradictoria. Cuando existe contradicción en lo que está en la parte dispositiva con la parte considerativa, es importante por eso, cuando hacemos énfasis en la sentencia debe ser clara, el tribunal debe emitir una sentencia clara, donde no exista contradicciones, donde si estamos hablando de un hecho de violación de infante, niña, niño, adolescente, nada tiene que ver con un hecho de estupro, ¿no? Entonces eso tiene que ser la sentencia debidamente fundamentada, clara, en relación a los hechos que han ocurrido. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Hechos inexistentes. Lo que les hacía referencia, ¿estamos hablando de un hecho de violación o estamos hablando de un hecho de violación de infante, niña, niño, adolescente? ¿Le ha ocurrido a un adolescente de 16 años o le ha ocurrido el hecho a un niño de 9 años que se tipifica como violación de infante, niña, niño o adolescente, ¿no? Que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado. Esto cuando hacíamos énfasis que en los casos de violencia sexual puede existir el procedimiento abreviado. Hacíamos mención que el procedimiento abreviado debe ser que el imputado o el acusado, porque no olvidemos que este procedimiento abreviado puede ser inclusive emitido o realizado en la etapa preparatoria, como también el acusado se puede someter a un procedimiento abreviado en la etapa de juicio oral. Pero sin embargo, debe ser el acusado quien debe reconocer el hecho sobre la participación, ¿no? Con aceptación, ¿no? Porque eso lo establece los parámetros que rige el procedimiento abreviado. Que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado. Que la existencia de contradicción entre la parte dispositiva o esta en la parte considerativa. En la sentencia existen esas partes, la parte considerativa y la parte dispositiva, en donde debe ser coherente el juzgador, porque el juzgador, el tribunal de sentencia, va a valorar todos los elementos de prueba que nosotros hemos podido establecer, podido reproducir en la etapa de juicio oral. Han sido las pruebas legalmente judicializadas,
y demás, ¿no? Entonces, estas deben existir la coherencia respectiva entre la subsunción del hecho, la parte considerativa y la parte dispositiva del mismo. Que no conste la fecha y no sea posible determinarla o falta la firma de alguno de los jueces y no pueda determinar si ha habido la participación en la deliberación de la misma. ¿Qué se establece esto? Cuando el tribunal va a emitir la sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, debe existir la firma de los 3 jueces. ¿Por qué habíamos establecido eso, no? Que en el tribunal de sentencia existe el juez presidente y 2 jueces técnicos. Y esta sentencia debe ser firmada por esas 3 autoridades. Y les hago referencia a algo que nosotros hemos observado en su debido momento cuando el tribunal ha deliberado y los 3 han ingresado en relación a una sentencia condenatoria. A momento de la emisión ya de la sentencia para notificar a los sujetos procesales, vale decir en este caso a la fiscalía, a la defensoría, a la parte acusada y demás, faltaba la firma de uno de los jueces, ¿no? Ese error hemos hecho conocer a través de un memorial correspondiente. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiéramos sido críticos y analistas en el momento de observar la sentencia, hubieran incurrido en algún error, ¿no? Que hubiera dado lugar a esta apelación. Y algo importante, que también es importante, la fecha en la que se ha emitido esta sentencia. Es importante que en la sentencia determine eso. Puede existir por la recargada carga laboral que se le puede pasar a uno de los jueces, el juez presidente, porque es el quien elabora también la sentencia, que no lo haya puesto la fecha, ¿no? Entonces eso también debemos ser bien diligentes a momento de revisar la sentencia y que la misma sea notificada a todos los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros, ¿no? Si hemos llegado a una sentencia condenatoria, nosotros debemos ser quienes analicemos, veamos si falta algún tipo de firma, o si falta la fecha, o si falta inclusive hasta el sello redondo. Eso debe estar, el sello del tribunal, el segundo de sentencia, o primero de sentencia, el sello correspondiente del tribunal debe estar en la sentencia condenatoria o en la sentencia absolutoria, ¿no? La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia. Es importante establecer cuáles son las reglas de la deliberación y la redacción de la sentencia. La deliberación, cuando hacen la participación de los 3 jueces, quienes de manera conjunta ingresan en la deliberación para emitir un fallo correspondiente. En este caso puede ser una sentencia condenatoria como una sentencia absolutoria. No debe existir la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Esto es importante. Es por eso que les hago referencia a que la relación de los hechos es importante, que trabajar bajo una teoría de caso es importante. ¿Por qué? Porque debe existir una congruencia entre lo que estamos mencionando, cómo han ocurrido los hechos. De la misma manera, en la sentencia debe establecer esta congruencia. ¿Cuáles son los hechos que se está fundando y cómo se debe reflejar en la sentencia? Son por esos hechos, está tipificado por ese hecho, como les hacía referencia, ¿no? Estamos hablando de un delito de violación de infante, niña, niño, adolescente. No podemos estar hablando que llegue a una sentencia condenatoria por un delito de estupro. Si bien dentro del proceso se puede determinar cómo han ocurrido los hechos y demás, puede ser el tribunal inclusive quien pueda emitir una sentencia no alejado por otro delito. Vamos a poner de ejemplo. Si el caso ha sido denunciado por violación, y que el tribunal emita una sentencia por homicidio o por asesinato, ¿será congruente lo que el tribunal está estableciendo? Por supuesto que no, ¿no? Entonces eso es importante también.
ante esta situación habíamos hecho referencia que la sentencia, que la apelación restringida va a ser planteada cuando una de las partes se sienta agraviada por la sentencia que ha emitido el Tribunal de Sentencia. Vamos a hacer un breve repaso de cómo hemos llevado el proceso desde un inicio hasta su finalización y cuál es el objetivo, además, de llegar a una sentencia. El objetivo de llegar a una sentencia es tener el caso debidamente ejecutoriado, que tenga la calidad de cosa juzgada. No es que nos debamos conformar con la sola emisión de la sentencia, porque cuando existe la sentencia hay otros recursos que pueden plantear las partes, ¿no? Entonces, nuestro fin último es llegar a una sentencia condenatoria, ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada. Hacíamos énfasis en una primera instancia cuando decíamos cómo iniciamos el proceso penal. ¿Cuáles son las instancias donde debemos presentar e iniciar el proceso penal? Decíamos que era ante el Ministerio Público o la FELCB, de las cuales se puede presentar la denuncia, puede ser verbal o escrita, la querella, como lo establece el artículo 290, modificada por la ley 1173, establece cuáles son los parámetros, cuáles son los puntos específicos que establece para poder elaborar esta querella. La intervención policial preventiva, que estamos hablando de la acción directa, de los casos en flagrancia, que el Ministerio Público pueda seguir de oficio ante un hecho ilícito, ¿no? Esos van a ser los mecanismos que activan la acción penal. ¿Y cómo va a iniciar? Va a iniciar con una etapa preliminar en la etapa investigativa y ante el juzgado se va a iniciar con el control jurisdiccional. Eso es importante. La etapa preliminar tiene sus plazos, que ustedes ya lo saben qué actos investigativos se debe proponer en la etapa preliminar. ¿Y qué es lo que le da lugar a la finalización de la etapa preliminar? Cuando el representante del Ministerio Público presente una imputación formal. La imputación formal va a dar curso a una audiencia de medidas cautelares, ¿no? De la cual también abrimos la etapa preparatoria. La etapa preparatoria, ustedes bien lo saben, es el plazo de los 6 meses para la etapa investigativa. Una vez concluida la etapa investigativa, habíamos propuesto todos los actos pertinentes de investigación para conducir a la verdad histórica de los hechos, como lo establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Se establece que el fiscal pueda emitir una acusación fiscal. Y esta acusación fiscal, ¿qué va a dar apertura? A la etapa intermedia, en donde se establece también que una vez que presente ante el juez de instrucción, será el juez de instrucción quien deba remitir a un tribunal de sentencia previo sorteo correspondiente. Ya en esta etapa pasamos a la etapa de juicio oral. Las partes han presentado su acusación, parte víctima, acusación particular, la Defensoría de la Niñez, el acusado, sus pruebas de descargo. Con eso abrimos la etapa de juicio oral. Una vez concluida la etapa de juicio oral, ya cuando se tenga la sentencia, sea absolutoria o condenatoria, da curso recién a la apelación restringida, ¿no? Esta apelación restringida hemos mencionado que va a ser, se va a llevar a cabo en el Tribunal Departamental de Justicia por una de las salas correspondientes, previo sorteo. Cuando se ratifica la sentencia en las salas correspondientes y el acusado, en este caso el sentenciado, se sigue sintiendo agraviado por esa determinación, va a presentar otro recurso, que es el recurso de casación. Y este recurso de casación se presenta cuando existen precedentes contradictorios. Estos precedentes contradictorios lo establece el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal.
haciendo referencia a que se entenderá que exista contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna al auto de vista, estamos hablando a la resolución de la apelación restringida, que es denominado auto de vista, recurrido no coincida con el precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diverso alcance. Haciendo énfasis en esto, que se puede plantear el recurso de apelación restringida, de casación. No es plantear porque me da la gana de plantear y la presento y punto, a ver si me surte alguna suerte y la van a revocar la sentencia, ¿no? Deben existir precedentes contradictorios. En relación a eso, una vez finalizada y que el recurso de casación va a ser confirmada también, el proceso va a volver al tribunal de origen, el tribunal que ha emitido la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque hemos hecho mención que el fin último de la sentencia es llegar a una sentencia ejecutoriada. ¿Dónde se va a pedir la ejecución de la sentencia? Se pedirá en el tribunal donde ha emitido la sentencia, ¿no? Donde posteriormente ese proceso pasará a un juzgado de ejecución. Hacíamos referencia del recurso de casación, esa es de la manera como dinámica, como se explica cómo es el recurso. El recurso de casación ya lo habíamos hecho referencia cuando va a dar lugar al mismo, una vez que se tenga también presentada el recurso de apelación restringida, la misma sea ratificada la sentencia, posteriormente recién podrá el acusado, si se sigue agraviado con esa ratificación, el recurso de casación, ¿no? Eso va a ser presentado ante el Tribunal Supremo. Es así que el fin último habíamos hecho referencia a la ejecución de la sentencia, a la ejecución de la pena. El juez de ejecución penal dará el cumplimiento de la pena e incluso podrá ver algunos aspectos sobre los beneficios que puede tener el sentenciado. En los casos de violación de infante, niña, niño, adolescente, el acusado no goza de ningún beneficio. Sin embargo, cuando estamos hablando de un caso de abuso sexual, de estupro, podría dar lugar a un beneficio que pueda tener el sentenciado, ¿no? Eso también lo establece en el Código de Ejecución. Es importante establecer, por eso les hacía referencia también, que cuando estamos sobre un proceso penal, es importante tener presente nuestra teoría de caso. Establecer el quién, qué, cómo, cuándo y dónde han ocurrido los hechos. ¿Quién lo ha realizado? Roger Lora Lora, de 30 años. ¿Qué es lo que tuvo? Acceso carnal con la víctima. ¿Cómo se va a relatar el hecho? ¿Cuándo? En fecha 17 de enero a horas 23 aproximadamente. ¿Dónde? Puede ser en el alojamiento, en la casa del agresor, en la casa del vecino, en la casa del tío, del padrastro, de la persona que haya cometido esta acción ilícita. ¿Cómo vamos a probar todo lo que habíamos hecho referencia? A través de los actos investigativos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante establecer con precisión el nivel jurídico? Porque todo lo que nosotros estamos mencionando, el cómo, dónde, cuándo han ocurrido los hechos, el quién, debemos establecer a qué norma penal se tipifica, a qué norma penal establece esos hechos, ¿no? Entonces, hacíamos referencia a eso y también hemos elaborado una tabla donde están los actos de investigación. Los actos de investigación en la etapa preliminar, que ustedes lo saben, qué actos de investigación se deben realizar desde el inicio del proceso, sea el médico forense, el registro del lugar del hecho, la valoración psicológica, declaración de la víctima en camarajes. ¿Qué sujetos procesales van a intervenir en cada acto de investigación?
¿Y qué documentos, qué indicios vamos a conseguir nosotros con la participación de estos sujetos y con los actos de investigación que solicitamos, ¿no? Todo esto hemos elaborado una tabla de la cual ustedes lo van a tener. También hemos hecho referencia a la etapa preparatoria. ¿Qué actos investigativos podemos proponer en la etapa preparatoria? Es así que con esto damos por finalizada la presentación, haciendo énfasis también a un aspecto fundamental. Los actos de investigación de la etapa preliminar, en sí la duración que debe tener la etapa preliminar es corta. Porque ustedes saben, establece el artículo 94, los 8 días, el artículo 301, ampliables a 60 días. Sin embargo, si en este tiempo, durante la etapa preliminar, no hemos logrado la cámara GESEL, no hemos logrado el informe social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo podemos solicitar en la etapa preparatoria. Eso es importante. Lo podemos solicitar en la etapa preparatoria. No precluye ese derecho que nosotros tenemos. Podemos solicitar los mayores actos de investigación que nosotros veamos conveniente para conducir la verdad histórica de los hechos, para demostrar que el hecho ha existido, que existe una víctima, ¿no? Entonces, si durante la etapa preliminar no hice mi declaración en cámara GESEL, no se ha realizado por el factor tiempo o alguna circunstancia extra, lo podemos solicitar en la etapa preparatoria. Lo importante durante la etapa preparatoria que establece los 6 meses es lograr todos los elementos de convicción, todas las evidencias pertinentes para que en juicio nosotros podamos demostrar los hechos. Porque no olvidemos que se juzgan hechos, ¿no? Con esta presentación damos por finalizada mi presentación. Sin embargo, ahora vamos a pasar al análisis correspondiente de los trabajos que ustedes han realizado. Les digo con mucha satisfacción que me he dado la tarea de leer cada trabajo. He leído todos los trabajos que ustedes han enviado en grupo. Hay excelentes trabajos de los cuales me pone muy feliz, muy contenta, porque realmente hay trabajos donde hemos analizado con la licenciada Fabiola y decía, bueno, en este caso, en este grupo no ha participado el abogado, en este grupo era un grupo donde por alguna circunstancia no participó tal persona, pero todos han aportado y eso es lo importante, eso es lo que nosotros queríamos llegar, ¿no? Que todos se sientan involucrados con el trabajo que van a llevar. ¿Por qué? Porque la atención a los casos es de esa manera. Voy a cualquier trabajo al azar, voy a mostrarles y vamos a analizar y posteriormente yo les voy a mostrar con la norma cómo debemos solicitar, ¿no? Cómo debemos solicitar y por qué ha sido importante el análisis que se ha dado a cada trabajo, la valoración correspondiente también que se ha dado a cada trabajo sobre lo que ustedes han trabajado. Lo importante aquí es poder establecer con precisión si lo hemos realizado de la manera correcta, si hemos aplicado lo que nos establece el código. Ya, a ver, vamos a analizarlo entre todos. ¿Qué establece el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, modificada por la Ley 1173? ¿Qué ley? La Ley 1173, estimado. Vamos a analizar esta denuncia y uno más, a ver, al azar.
Ese trabajo vamos a analizar. Voy a compartir con ustedes. No sé por qué no quiere compartir mi... Y por favor, quiero que deben realizar la relación de los hechos, la identificación del tipo penal. Muchos me preguntaban, ¿qué debemos hacer? ¿Una denuncia o una querella? Véanlo ustedes como vean conveniente, les hacía referencia, ¿no? Porque el proceso puede iniciar con una denuncia, con una querella, con una acción directa. Ustedes eso bien lo saben, ¿no? Bueno, vamos a analizar esto. Vamos a analizar de acuerdo al código, a la ley 1173. El artículo 290 establece que si nosotros presentamos una querella, el numeral 1 debe estar identificado el nombre y apellido del querellante. En este caso es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Perfecto. En el encabezado no estamos poniendo quién contra quién, no estamos poniendo qué delito es, no sabemos qué delito se trata, esta querella no está presentando este encabezado, ¿no? Después dice el punto 2, su domicilio real adjuntando. El domicilio procesal en este caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tampoco lo establece. Después el numeral 3 dice el buzón de notificaciones. ¿Ya? El numeral 4, en caso de que sean personas ¿Cómo está? Buenas noches. Se ha cortado, ¿verdad? Por un momento. Bueno, continuamos que se ha cortado. Démonos un momento, por favor. Seguro en un momento se va a volver a conectar la doctora Miriam. Aguardemos, por favor. Gracias. Sí, creo que no es el Inter en nosotros. Por el momento, de la doctora debe ser. hechos. Señor fiscal, presentamos querella contra Alberto Rodríguez, ya que este sujeto abusó sexualmente del adolescente Cristian. Todos estos hechos sucedieron de la siguiente manera. En fecha 7 de agosto del presente año, adolescente Cristian Marca Choque salió del Colegio Unidad Educativa Chuquiago Marca, ubicado en la zona Santa Rosa. Luego se dirigió a su domicilio a horas 18. La mamá del adolescente no se encontraba en casa por razones de viaje, por razones que viajó temprano en la mañana a Desaguadero, ya que la misma tiene un puesto de la Feria 16 de julio, puesto que es el único sustento a horas 19. Llega la mamá a la casa donde escucha ruidos extraños al entrar. Al dirigirse a la habitación, encuentra al hijo con el pantalón abajo y al señor Alberto Rodríguez parado detrás del adolescente de igual manera, con el pantalón abajo. El mismo ya había procedido a abusar sexualmente al adolescente. De inmediato la madre agarró un palo y procedió a gritar y golpear al sujeto, quien salió corriendo de la casa. Esta persona es amigo del hermano de la madre, donde desconocía qué hacía en su casa en ocasiones cuando la madre del adolescente viajaba. El mismo que se quedaba al cuidado de su hermano, pero a Alberto Rodríguez nunca lo recibió en su casa. Al día siguiente, la madre lleva al hijo al médico forense, quien revisó y extendió el certificado médico forense. Tenemos la relación de derecho y petitorio. Hace referencia al artículo 308 bister del Código Penal, violación de infante, niña, niño, adolescente. Presenta la querella haciendo alusión a eso y asimismo refiere, se solicita a su autoridad requiera ante el IDIF para que se proceda con los actos de investigación. Ahora sí, por favor, ¿quiénes quieren participar?
para el análisis de dicha querella. El artículo 290 asimismo establece el numeral 6, el detalle de los datos o los elementos de prueba. ¿Qué datos existen? ¿Qué elementos de prueba debe presentar en la querella? Y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. ¿Alguien quiere participar? Vamos a hacer la ponderación de puntos igual, así que todos quienes quieran participar. Y levanten la mano, por favor, aquellos que quieren participar. Se levanta la mano. Luis Enrique, ¿cómo estás? Lo escuchamos. Sí, buenas noches, doctora. Lo siguiente, hubiera sido bueno presentar quizás el certificado de nacimiento del adolescente a efecto de determinar la edad del mismo, para ver si sería violación de infante, niño y adolescente menor de 14 o sería violación en este caso. También una valoración médico forense por el IDIF y la valoración psicológica preliminar más que todo, yo pensaría. Eso sería eso sería, doctora. Ya, ¿qué más, Luis Enrique? Yo sé que tiene más para darnos en cuanto a la relación de derecho. Establece el artículo 308 Bister. Ya, Mauricio. Gracias, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está Mauricio? Una cuestión, doctora. En el caso habla sobre un abuso sexual. Textualmente hace relación a que el sujeto, en este caso la víctima, había sufrido abuso sexual. Sin embargo, en el caso tipifican con el delito de violación a infante, niño, adolescente. Yo creo que era pertinente realizar primero un examen médico forense para determinar si es que realmente ha habido una violación, porque la relación de hechos básicamente se enfoca a un abuso sexual y no así una violación. Por tanto, si presentase una querella en fiscalía, la misma sería improcedente y sería rechazada. Ya, muy bien, muy buen análisis, Luis Enrique, Mauricio. ¿Quién más? Doctora, buenas noches. Paolo Paolo, Romero. lo escuchamos. Bueno, para empezar de las generales de ley, de la denuncia que se presenta, se debe tomar en cuenta que no puede ir como denunciante de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sino el representante legal que podría ser XYZ, como abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ahora bien, si es que si está presentando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia esta querella, ya debería ir con una entrevista psicológica, un informe social, la valoración médico-forense. Se podría decir que esta querella estaría coja, tomando en cuenta que se sabe o sabemos todos que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuenta con un equipo interdisciplinario, el cual no podría haber excusa para no presentar la entrevista psicológica, el informe social y demás actos investigativos correspondientes. De la misma manera, de la relación de los hechos, no puntualizan el dónde, cuándo y cómo habría ocurrido los hechos con relación a fechas y demás situaciones. Y de la misma manera, en el tema habla de un abuso sexual. Tal vez han querido decir que ha sido víctima de agresión sexual, para posteriormente abajo, una vez teniendo la valoración médico-forense, determinar si ha sido una violación, pero de lo leído más arriba tengo entendido que el adolescente tenía 14 años, entonces no puede ser violación infante, niña ni adolescente, sino una violación agravada tal vez por el 310 con relación al inciso I, si no me equivoco, que la víctima sea menor de 18 y mayor de 14, que eso ha sido modificado por la ley 1173. Ya, muy bien, Paolo. Algo más hay en la relación de derecho y petitorio. ¿Qué análisis más tenemos ahí, Paolo? Un momento, por favor, doctora. Bueno, en la fundamentación de derecho y petitorio falta fundamentar tal vez el tema de poner cómo es que
qué derechos habrían vulnerado en esta situación, enmarcados en ciertos parámetros de algunos artículos, para llegar a un petitorio con la detención preventiva, podría ser la aprehensión, para posterior la audiencia de medida cautelar y hacer la petición de la detención preventiva. Falta más fundamentación jurídica con relación a algunos artículos, lo que puedo ver a grandes rasgos. Ya, muchas gracias, Paolo. Por favor, Fabi, vamos a tomar en cuenta a las personas que están participando. Eliana Sánchez. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Eliana? Por favor, la escucho primero y luego voy a hacer una última pregunta. Ya, doctorita, lo que debemos tener en cuenta en primera parte sería de que cada memorial o querella que deberíamos presentar tendría que ser con relación a la historia que se nos ha dado. Ahora bien, la historia que se nos ha dado a nosotros ha sido la siguiente. Un segundito. No me siento el mismo que antes. En esta historia se nos relata la historia de un pequeño que se llamaba Cristian, el cual nunca pudo determinar o pudo realizarse la denuncia, puesto que su madre, al demostrar y al señalar que al ser varón, este no podría haber sufrido ningún delito sexual, es por ende que la madre no denuncia. Ahora bien, en otra parte de la historia tenemos de que se enteran de que el tío de Cristian fallece por una enfermedad. Y en otra parte de la historia nos indica que este tío fallece por VIH-Sida. El tío tenía una pareja que era Alberto, que también portaba la enfermedad. Y al finalizar en la historia nos relata que Cristian se realiza una prueba y ahí sale que también es portador del VIH. En ningún momento se ha realizado la denuncia. En ningún momento nos detalla exactamente cómo ha sido el hecho. También tenemos que tener en cuenta de que la madre solamente ha buscado ayuda a través de las organizaciones miembros de la red, y en este caso informan a la Defensoría, pero no se tienen mayores datos, doctora, no se denuncia el delito, en sí no se ha podido realizar ningún acto según la historia. Ahora bien, nosotros, al considerar y al leer esta historia, hemos llegado a la conclusión de que si tenía conocimiento la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, era esta entidad que tenía que iniciar con la denuncia de oficio, porque está entre una de sus atribuciones. Y ellos también tendrían que proponer, no se le habría realizado, bueno, aquí en la historia tampoco nos indican qué análisis o qué pruebas habrían solicitado, solamente nos dice que la Defensoría habría cumplido con darle terapia, más nada, doctora. O sea que la historia tenía muchos vacíos. Ya, muchas gracias, doctorita Eliana. Pero en la relación de hechos, en la relación de derecho, hay algo que llama la atención. ¿Qué es lo que encontramos en esta relación de derecho y petitorio? Doctora. Sí, un minutito, Nicole, por favor. Eliana. Doctora. Sí. Hay un punto específico en la relación de derecho y petitorio. Sí, déjame un segundito. Estoy buscándolo. Que ahí nos hemos invocado, nosotros hemos considerado que era el delito de violación, pero no sé si se encuentra correcto. Ya. Pero hay algo más, Eliana. Por favor, a mí me gustaría que usted ahora me diga, y si usted ve algo incorrecto, bueno, vamos a considerar inclusive, porque hay algo que llama la atención. Sí, creo que es la tipificación, perdón un segundito, estoy revisando mi código. Uh-huh. 308. Un segundito, por favor. Nosotros lo hemos tipificado como el delito de violación de infante, niño, adolescente. Ya.
Ya, ya, Eliana, muchas gracias. A ver, Nicole, la escuchamos. Doctora, buenas noches a todos. Bueno, con relación a la relación de derecho y petitorio, lo que primero saltó a mi vista fue que están tipificando por violación de infante, niña y adolescente, pero establecen por cuanto este sujeto abusó. Entonces, tal vez ahí podría existir una confusión entre si realmente violó o abusó, porque ellos dicen en cuanto abusó del adolescente. Entonces, violó o abusó. Eso es lo que saltó a mi vista, pero no sé si es lo que realmente también es lo que saltó a la suya. Esa era mi participación. Doctora, ¿puedo participar? Doctora, Minosca, la escuchamos. Ya leí su comentario también. Doctora, no sé si a lo que usted quiere referirse es en relación a que en la relación de derecho y petitorio señala el artículo 308 bister, pero en el Código Penal está con artículo 308 bis, no existiría el 308 bister. Minosca, evidentemente. Les hacía referencia inclusive al último caso que teníamos, cuando la fiscal me decía, pero doctora, es un caso provisional, ¿no? Cuando estamos hablando de un hecho de abuso sexual, estamos hablando de un hecho de violación, y como bien lo dijo Eliana, puede que en algunos casos no tengamos una relación clara y circunstanciada de los hechos, pero es que nosotros debemos leer absolutamente, bueno, no digo en su caso, pero cuando tenemos así ya un caso real donde tenemos que analizar y demás, leer desde la declaración informativa, la declaración preliminar, la declaración en cámara GESEL, qué es lo que le ha mencionado al médico forense, porque hay una parte de los antecedentes donde también establece al médico forense, si bien no le va a relatar todos los hechos, las circunstancias, ¿no? Entonces, en base a todo eso, vamos a establecer si se encuadra en el tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente, pero habíamos hecho referencia, como ha establecido Minosca, el artículo 308 bis. No existe el artículo 308 bister. ¿No? Entonces eso debemos tener cuidado también a momento de poder realizar nuestra querella correspondiente. Ahora, hay otra parte donde se hacía referencia, se solicita a su autoridad requiera ante el IDIF. A ver, sobre ese punto, ¿quién quiere participar? Hay varios que levantaron la mano, A Fabi. Carola López vamos a dar la palabra a Miriam. Y luego Ibrahim Ortiz. Perfecto. Doctora, ¿me escucha? ¿Aló? Doctora, ¿me escucha? Le escuchamos muy bien. Sí, le escuchamos muy bien. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Dentro del análisis personal que había hecho en el memorial, veía que falta mucho sustento dentro de lo que hace el relato en principios. La Defensoría, si es una entidad, ¿no es cierto?, la primera que ha tenido conocimiento del caso, en la primera parte siempre pone lo que es lo que es su domicilio procesal. La segunda, en la parte de que ella hace mención de que se ha hecho ya todas las diligencias, las valoraciones, tanto psicológica y social, entonces tendría que haber una parte en la cual se da la parte de la prueba documental, en la cual se especifica los informes, tanto psicológico y social, y también como primera instancia la Defensoría, al saber el caso de que ha habido dentro del relato violación, lo primero que hace la Defensoría es mandarle a que se haga la valoración forense, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, de las pruebas documentales, tendría que existir todo esto en mención a lo que es el memorial. Por eso me parece que le falta sustento al memorial. Muchas gracias, Carola. Ibrahim, con él vamos a cerrar para seguir avanzando. Lo escuchamos, Ibrahim. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, analizando el memorial de denuncia, he podido observar que en este caso faltaría lo que es más que todo el detalle de forma, ¿no? El detalle de los pasos a seguir para realizar un memorial de denuncia. También en la parte anterior veía que le decía el querellado, pero debería decir en la parte, como es decir, preliminar, el sindicado, ¿no? El sindicado
para la persona que está siendo investigada. Luego, no sé si entendí bien al principio, que no tenía datos sobre el supuesto sindicado o el presunto autor del hecho. Entonces, inmediatamente yo pienso que si ya había una valoración médica del IDIF, más un informe psicológico, y detallan que era se detalla que es una violación, entonces una parte de la investigación debería ser que ya debería haber un mandamiento de aprehensión contra el autor o los autores del presunto hecho. Nada más, doctor. Muchas gracias, Ibrahim. Vamos a dejar de compartir. Después es cuanto se pide por ser justicia, y aquí en el otro sí ponen, se solicita su autoridad requiera ante el IDIF para que se proceda a los actos investigativos del caso. No todos los actos de investigación se las realiza en el IDIF. Se debe plantear qué actos de investigación quiere que realice el IDIF. Por ejemplo, una audiencia de inspección técnico-ocular, ¿realizará el IDIF? No. Hemos hecho una declaración en Cámara GESE, no la he podido realizar durante la etapa preliminar. ¿Podrá realizar el IDIF? No, ¿no? Pues por eso es importante detallar qué actos investigativos vamos a proponer, como lo establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué queremos? Inspección ocular, queremos pericia psicológica, donde debemos establecer la credibilidad de testimonio, el estrés postraumático, influencia del entorno familiar, queremos una pericia toxicológica, cuáles son los puntos de pericia que debe enfocarse el perito en toxicología, queremos una pericia biológica, una pericia genética, una pericia donde se establezca una pericia informática. Entonces, ¿qué actos de investigación vamos a proponer como lo establece el artículo 306? Vamos a dejar de compartir esta querella por el grupo que ha realizado. Vamos a compartir uno de los ejemplos uno de las querellas que nosotros hemos trabajado. Como hacía referencia, lo que nosotros les vamos a dar es un material que puede ser mejorado, por supuesto que sí, ¿no? Ustedes pueden sacarlo a la perfección, pero es bajo este parámetro que nosotros trabajamos. El enunciado del hecho, porque lo establece el artículo 290, que debemos identificar el nombre y apellido del querellante. En este caso estamos haciendo referencia al señor David Viracocha Wang, con la cédula de identidad, el domicilio donde vive, en qué condiciones, condición de padre biológico, el proceso a instancias de quién está, Ministerio Público contra Daniel Torres, por qué delito, violación de infante, niña, adolescente con agravante. Como otro de los puntos específicos en la querella, nos pide una relación circunstanciada de los hechos. Aquí estamos estableciendo el tiempo, el lugar, quién ha realizado este hecho, la víctima, la edad, cuáles han sido, de qué manera el agresor en este caso ha cometido el hecho, ¿no? Estamos haciendo una relación circunstanciada de los hechos de manera precisa, concreta, estableciendo cómo han ocurrido los hechos. ¿Qué norma aplicable vamos a aplicar conforme a la relación de los hechos? Si estamos hablando de un hecho de abuso sexual, pues vamos a tipificar por el hecho de abuso sexual, el artículo 312 del Código Penal. Si estamos hablando de un delito de violación de infante, niña, niño, adolescente con agravante, establecemos el artículo con precisión, el artículo de las agravantes que lo establece el artículo 310, ¿no? Donde claramente aquí pone, tapándole la boca para que no grite y llevándolo a un cuarto donde no sirve de nada y que nadie lo usaba, fue en ese lugar donde el profesor, es así textual,
Le ha botado al suelo, lo hizo doblar en dos, bajándole el pantalón, también él se bajó su buzo e introdujo su miembro viril al ano de mi hijo, sintiendo el dolor. Aquí, con este relato, simplemente con esa parte, estamos demostrando en relación a la relación de los hechos que el delito se encuadra en el tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente. Las agravantes, ¿quién ha realizado este hecho? En este caso, ponemos como otro punto específico, ¿quién es la persona, en este caso el querellado? Porque cuando hacemos una querella, el querellante es la persona que va a presentar la parte víctima. El querellado, la persona contra quien estamos presentando dicha querella, ¿no? De la misma manera como ponemos la enunciación en relación al domicilio, la cédula de identidad. Uno de los puntos específicos que menciona es el detalle de los datos o elementos de prueba. Dice el artículo 290, numeral 6. Aquí estamos poniendo nuestra prueba documental. Me ratifico en toda la prueba documental realizada durante la etapa preparatoria. Sin embargo, voy a pasar a detallar. Asimismo, una vez que yo detalle las pruebas que hago alusión, debo adjuntar. Debo adjuntar aunque sea en fotocopias simples, porque me estoy adhiriendo, me estoy ratificando en la prueba que ha presentado el Ministerio Público, mas sin embargo debo adjuntar en fotocopias simples dichas pruebas que estoy haciendo alusión, de las cuales estoy fundamentando mi relación de los hechos, estoy mencionando qué tipo penal se encuadra toda esa relación de los hechos. ¿Bajo qué? Bajo estos elementos de convicción, ¿no? El certificado médico forense, el informe de intervención policial, de acción directa, la declaración del padre, la declaración en cámara Gesell de la víctima, el dictamen pericial psicológico, la valoración psicológica realizada por la Defensoría, la valoración social, el registro del lugar del hecho, la inspección técnica ocular. Estoy fundamentando, estoy mencionando que me ratifico y asimismo detallo las pruebas como lo establece el numeral 6. Y el numeral 7, la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. Por eso les hago mención, debemos adjuntar, aunque sea en fotocopias simples, todo lo que estamos haciendo alusión. Mencionando también en el petitorio que estamos formalizando la querella por el delito correspondiente, con las agravantes correspondientes, el imputado en este caso, estamos haciendo alusión de manera precisa quién es la persona que ha cometido el hecho, ¿no? De esta manera, todo el material que nosotros tenemos la vamos a compartir con ustedes. Vamos a compartir en todos los materiales que lo está sistematizando la licenciada Fabiola Viraca, conjuntamente Lizeth Molina, quien es el personal de IJM, ¿no? Todo lo que tenemos les vamos a dar a ustedes, como les decía, es un material que puede ser mejorado, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo importante es que ustedes puedan tenerlo. Estamos haciendo alusión a cómo formalizamos nuestra querella, cuáles son los puntos específicos de los cuales debemos tomar en cuenta. Entiendo que quieren participar, pero sin embargo vamos a ir avanzando un poco más con, vamos a compartir los otros requerimientos. Ahora nos vamos a ir a los requerimientos, a la proposición de diligencias. Bueno, vamos a compartir esto. Ya, esto vamos a compartir. Nuestra proposición de diligencias, solicitando los requerimientos. ¿Quién contra quién? El proceso, el delito, a su cargo, sin perjuicio de ello, propongo, ¿no? Vamos a
aumentar un poquito más porque me decían que no se leía muy bien. Siendo que se debe determinar la credibilidad de testimonio de la víctima, estamos solicitando el requerimiento al Instituto de Investigaciones Técnico del IDIF, proponiendo se designe al licenciado Juan Carlos Salinas. ¿Para qué? Para que el licenciado Juan Carlos Salinas pueda realizar estos puntos de pericia, determinar la credibilidad de testimonio, determinar el posible daño psicológico probado a consecuencia de los hechos, determinar otro tipo de trauma o trastornos psicológicos provocados a consecuencia de los hechos, determinar la existencia o inexistencia de influencia familiar del adolescente. Otro acto investigativo, otra proposición. Estamos solicitando el perito en biología forense. ¿Cuáles son los actos que bajo qué puntos de pericia va a realizar? Determinar la presencia de espermatozoides, determinar la presencia del antígeno prostático específico. Estamos solicitando valoración psicológica de la Defensoría de la Niñez, en qué distrito vive la víctima. Estamos haciendo alusión en el distrito 2. Solicitamos requerimiento para valoración social. Esta investigación, no se tenían estos actos investigativos. Habíamos mencionado que si no lo logramos conseguir durante nuestra etapa preliminar, la podemos solicitar cuando estamos en la etapa preparatoria. Solicitamos audiencia de inspección técnica ocular, solicitamos el requerimiento de cámara S. Estos son nuestros actos de proposición de acuerdo a la relación de los hechos. De otro caso estamos compartiendo con ustedes. Es de esta manera que debemos proponer. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos lograr las mayores evidencias que puedan conducir a la verdad histórica de los hechos, demostrar que el hecho ocurrido, demostrar que Pepito Pérez es quien ha participado en ese hecho ilícito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la proposición de diligencias, porque así lo establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Solamente esto era la tarea, de lo cual muchos decían es un poco complicado, pero como bien lo han visto, no es complicado porque cada grupo tenía o tiene el abogado correspondiente. Y puedo decir que algunos grupos no tienen los abogados correspondientes, pero lo han realizado. Y eso es lo importante, ¿no? Que todos hayan trabajado en equipo, porque ya finalizando esto, el trabajo es en equipo. El trabajo es en equipo, como bien lo dice el licenciado Jorge Paredes en cada clase. Es la satisfacción propia de poder ayudar a una sola víctima de violencia sexual a poder demostrarle que la justicia es posible, que existen profesionales con vocación de servicio que quieren dar de su tiempo un poco para poder llevar esa justicia a esta niña, a este niño, a este adolescente que busca de ustedes, ¿no? Bueno, con todo eso, no sé si alguien tiene algún comentario para seguir avanzando. Daisy Está Carvajal. levantando la mano. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Daisy? Una consulta. Si en el caso que se nos ha dado, menciona que la madre del adolescente no ha realizado la respectiva denuncia y que ésta actualmente se ha cambiado de domicilio, no se sabe dónde se encuentra. Y en ese caso, ¿cómo se procede, doctora? Tal vez hemos tenido un poco de problemas, se podría decir, en esa parte. Que no se conoce dónde vive la madre de la víctima, Daisy. Perdón, sí, la madre, en sí la madre y el víctima sería el adolescente. No se sabe dónde están actualmente, dónde viven, porque se han cambiado de domicilio y no han realizado la denuncia porque la mamá piensa que el adolescente es varón y debería aguantarse y también por vergüenza no realiza la denuncia. Entonces,
prácticamente desaparecen. Y en ese caso, ¿cómo se procedería? Mm, Es un caso muy sui generis de los cuales pasan, mi estimada Daisy, pero si bien la ley 348 establece que el Ministerio Público de oficio debe seguir los actos de investigación, pero es un poco complicado cuando no hay cuando hay víctima, pero no se puede identificar, como bien lo dijo Daisy, mm, esta persona debe callar por algún u otro motivo, por lo que le ha sucedido el hecho, por la situación del qué dirá los demás, por la vergüenza social y demás, ¿no? Es bien importante cuando estamos hablando de un proceso penal, exclusivamente en los casos de violencia sexual, que exista la participación de la víctima. ¿Por qué? Porque como habíamos hecho referencia, debemos proponer varios actos de investigación, debemos proponer actos de investigación para poder demostrar que el hecho ha ocurrido, demostrar que Pepito Pérez es la persona quien ha cometido ese hecho ilícito, ¿no? Y seguro usted, Daisy, hace referencia a uno de los casos, a uno de los relatos que se ha dado en estas historias que hemos compartido con ustedes. Pueden ocurrir muchos casos, pueden ocurrir inclusive como se hacía referencia, cuando la víctima y toda la familia sabe que ha pasado por un hecho de violación, no quiere hablar, se congela, no quiere recordar nada de lo que haya ocurrido. Y nos ha pasado a nosotros. Ha habido varios casos de los cuales cuando ya estábamos en cámara, en la declaración de cámara Gesell, se negaban a hablar. No voy a decir nada. Pero es bueno que puedas compartir, no sé cómo la psicóloga, ¿no?, de cámara Gesell le hace la entrevista y le dice, es bueno que puedas compartir. No voy a decir lo que ha pasado. Y otras víctimas que ni siquiera dicen eso, se quedan calladas. No quieren referir sobre todo lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros trabajamos bien de la mano, y esto es cuando en una anterior, en ese caso en específico que les hago referencia, es porque ya ha pasado un proceso de revictimización. Cuando el profesional X de una institución X ha hecho la revictimización. Es cuando la víctima se niega a volver a decir sobre lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no ha habido calidad y calidez como lo establece la ley 548. Por eso es bien importante y bien delicado hablar cuando estamos hablando de casos de violencia sexual. Son varios, así como lo dice Daisy, son varios factores que puede incurrir cuando la víctima no quiere hablar sobre lo sucedido. No podemos realizar mayores actos de investigación. Puede pasar, pero puede pasar también como otros casos de los cuales las víctimas hablan sobre lo que ha ocurrido, dicen cómo ha ocurrido, e inclusive les decía, ¿no? Yo sí quería ir a compartir con mis amigas. Yo sí quería tomar, porque era mi último día del colegio. Quería saber qué se siente. Pero a nadie le da el derecho de que pueda tocar alguna u otra persona nuestro cuerpo. Se debe respetar, ¿no? Eso es importante. Gracias, Daisy. De seguro hace alusión a ese caso que hemos tenido como relato en el libro Invisible, que no había muchos datos o que la víctima, que en este caso la mamá no quería denunciar por la situación del qué dirá, porque mi hijo es hombre y cómo es posible que yo esté en los tribunales para poder hacer mi denuncia. No es posible que le haya ocurrido a mi hijo, porque estos son los mitos y realidades, ¿no? Lo que han avanzado ustedes con el licenciado Jorge. No es posible que le haya ocurrido a mi familia, no es posible que le haya ocurrido a mi hijo, porque esto solo le ocurre a las niñas.
hay varias familias que lo toman de diferente manera y que por algún u otro motivo, como dice Daisy, no se hace la denuncia respectiva. Por temor, por miedo, por vergüenza, por falta de recursos económicos. Y les diré que muchos de los casos de violencia sexual no han sido viables por falta de recursos económicos. Yo tengo una experiencia muy triste de un caso. Realmente me conmueve mucho cuando hablo de este caso. Me pone muy mal porque es que el hecho le ha ocurrido a una niña porque ha tenido ella 12 años. El hecho ha ocurrido por parte en este caso sería del primo de 30 años. Una familia realmente de escasos recursos económicos. Producto de la violación, la niña de 12 años ha quedado embarazada. Quedó embarazada, no satisfechos con eso, el agresor la intimidaba, ejercía violencia psicológica, refiriéndole que el bebé que espera no era de él, ¿no? Que todo lo que estaba haciendo ella era una calumnia. Nació, pudimos realizar la pericia genética, donde ha determinado el 99.9% sobre la paternidad de esta persona. El caso es, como les decía, esta familia de escasos recursos que no hubiera sido viable. No hubiera sido viable si no hubiera intervenido en este caso una ONG, una institución, el apoyo de la Defensoría, porque ellos no tenían los recursos económicos como para poder contratar a un abogado, para poder pagar los servicios de ese abogado. Y este caso hubiera quedado en la impunidad. ¿No? Entonces, esos y muchos de los casos son lamentables por los que ocurren, por los que pasamos, por los que pasan las personas. Por eso deseo que sus vidas sean bendecidas por ese servicio que van a dar a la sociedad. Por este amor, esta entrega que van a dar a una niña, un niño, un adolescente, que va a hacer posible que la justicia va a llegar a sus vidas. Van a ver en ustedes personas que realmente valoran a la persona que está de lado, pueden apoyar con su profesión a una persona vulnerable. ¿No? Creo que esto más, Daisy, voy a compartir en relación a otra proposición de diligencias en relación a la pericia toxicológica. Señor fiscal, como podrá advertir, de la revisión del cuaderno de investigación en fecha tanto, se realizó la valoración médico-legal de la víctima. El médico forense tomó las muestras de sangre y orina. En este entendido, estos artículos hacemos referencia porque se tratan de pericia, ¿no? Reiterar, designe a un perito en toxicología forense del Instituto de Investigaciones con la finalidad de que realice la pericia toxicológica. En la pericia toxicológica estamos haciendo referencia a la sangre venosa, a la sangre obtenida de punción capilar, a la toma de muestra de orina. Estos puntos en específico, no es que nosotros nos tenemos que inventar o decir de dónde saco estos puntos o cómo los realizo esta solicitud de pericia toxicológica. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vayamos a proponer, lo vamos a extraer del certificado médico forense, ¿no? ¿Qué vamos a solicitar? ¿Qué puntos de pericia queremos que haga? Que determina la determinación del alcohol en la sangre, la determinación de la existencia de sustancias químicas, benzodiazepinas o análogas en la orina. Con esto vamos a solicitar si evidentemente ha consumido la víctima bebidas alcohólicas, cuál era el grado de la misma, si se ha encontrado algún tipo de sustancia que pueda alterar su organismo.
¿Cómo lo vamos a mencionar? A través de una pericia toxicológica, ¿no? Eso habíamos hecho referencia. Ahora creo que igual tenemos la participación de otras personas, de no sé quién más quiere participar. Vamos a dar la palabra a Samadi Valcarcel y después Estefanía Alcázar. Hola, buenas noches, doctora. Quería hacerle una consulta que surgió a raíz del caso que nos tocó, que igual lo resolvimos, pero yo me quedé con la duda, ya que no vengo del ámbito de la parte legal, sino de la parte más de psicología. El caso que nos tocó, la víctima relata que sufrió una violación de parte de su tío desde sus 10 años hasta sus 13 años. En ese momento, bueno, su madre, bueno, descubrió este caso y demás. Y recién a eso de los 14 años, o más o menos, el padre recién se dio cuenta. Y cuando la víctima, como no sabemos bien, de acuerdo a este relato, pero creemos que a los 16 años hizo la denuncia de este hecho. Ahora, mi pregunta es, tal vez sea una duda muy básica, pero me he quedado con esa pregunta, que es, ¿vale o sea, ¿qué se considera? Cuando se hace la denuncia, es decir, que ella tenía 16 años, o cuando sucedieron los hechos, o sea, a sus 10 años. Excelente pregunta. No, no es una pregunta, como usted dice, básica. Excelente pregunta. Es cuándo han ocurrido los hechos. Ocurrió a los 14 años. Se denunció a los 16 años. Entonces vamos a tomar como parámetro el año cuando la misma tenía los 14 años o los 12 años, como hace referencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo han ocurrido los hechos? ¿Cuándo ha sido el último hecho que ha ocurrido este hecho de violación? ¿Respondo su pregunta? Sí, y en base a eso, como sucedió a sus 14 años, en relación a los actos de investigación, o sea, ya no se podría solicitar una, no sé, pues una pericia genética, no sé, o sea, porque ya pasaron 2 años también, o sea, eso. Samari, hace excelentes preguntas, más bien yo le agradezco por todo lo que usted hace. Sí, habíamos hecho referencia que va a ser prudente, que va a ser algo efectivo, algo positivo, si el hecho ha ocurrido dentro de las 72 horas, tratar de realizar los mayores elementos, de solicitar los mayores elementos que puedan conducir a la verdad histórica de los hechos, mencionando qué podemos proponer, ¿no? Si el hecho ha ocurrido dentro de las 72 horas, habíamos hecho referencia. La víctima queda en un estado de inconsciencia por algún motivo que ella también desconoce, ¿qué vamos a solicitar? Dentro de las 72 horas, pericia biológica, la pericia toxicológica. Si tenemos la pericia biológica, va a dar curso a la pericia genética. Y en la pericia biológica va a determinar si se ha encontrado espermatozoides, PSA, ¿no? Pero siempre y cuando si el hecho ha ocurrido dentro de las 72 horas. Ahora, ¿qué pasa? Como dice Mari, ¿qué pasa si esto ha ocurrido ya después de tantos años, pero es un hecho de violación? ¿Cómo vamos a demostrar? Vamos a demostrar a través, ya no vamos a poder llegar con una pericia biológica, una pericia toxicológica, una pericia genética, ¿no? Porque ya esos indicios ya se han desvanecido en el tiempo. Como hay un dicho, ¿verdad que pasa? ¿Cómo es? ¿Verdad que pasa? El tiempo lo borra, ¿no? Si dejamos pasar más tiempo para la investigación, dejamos pasar muchos indicios que pueden beneficiarnos a nosotros. En este caso, en el caso que hace referencia, no vamos a poder solicitar una pericia biológica. Pero ¿qué otros actos investigativos podemos solicitar? El artículo 193, inciso C, en relación a la presunción de verdad de la ley 548, establece que mientras una niña, un niño, un adolescente haga referencias sobre un hecho de violencia,
las autoridades deben creer. Están en la obligación de creer, ¿no? En este caso, ¿qué podemos proponer? Informe psicológico, preliminar, informe social, cámara GESE, pericia psicológica, anticipo de prueba, registro del lugar del hecho, inspección técnico ocular. Ya puede que hasta incluso en el registro del lugar del hecho no la podamos realizar por el transcurso del tiempo que ya ha sucedido, porque no vamos a encontrar ningún indicio que nos pueda favorecer a nosotros, pero en una audiencia de inspección ocular la podemos realizar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar dónde han ocurrido los hechos. Ha ocurrido en la casa de la víctima, ha ocurrido en la casa del agresor, ha ocurrido en un terreno baldío. Se va a establecer con precisión dónde ocurrieron los hechos. Pero no vamos a proponer actos de investigación sobre pericias, ¿no? Diferente. Esa es la respuesta, mi estimada Sandy. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy bien respondida. Gracias. Raiza, Carola quiere participar, o ya ha participado, creo, ¿verdad? Raiza Geraldine Zárate. ¿Qué sucede en caso que el autor de abuso sexual sea un niño, niña o un adolescente? Será, ¿no? Ejemplo, dice, 12 años ya que no es imputable. ¿Qué medidas de protección se puede pedir para la víctima también que es una niña, niño o adolescente? Estos casos son varios de los que pasan en nuestra vida. No hay ninguna sanción correspondiente porque así lo establece la ley 548. Solo son medidas donde se debe solicitar la terapia correspondiente a esta persona. No es un adolescente infractor, porque el sistema penal con la ley 548, el Código Niña, Niño, Adolescente, establece que una persona infractora, una persona que ha cometido un hecho, va a ser sancionado cuando él mismo tenga los 14 años a 18 años. En este caso, Raiza nos pone el ejemplo de los 12 años. Las únicas medidas que se toma para este caso son las terapias, tanto para la víctima como para esta persona que ha incurrido en esto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, mi estimada Raiza. No sé, tenemos... Muchas gracias, doctor. Pasión. Vamos a dar la palabra a Estefanía Alcázar ahora. Gracias, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Bien? Escuchamos, Estefanía. Ok, perfecto. Una consulta con respecto a la redacción de lo que son los memoriales, las querellas. Me entró una duda. El licenciado Velázquez nos decía que en el informe hay que proteger la identidad de la víctima, especialmente si se trata de un infante, niño, niña, adolescente. Se le pone solamente las iniciales. Ahora, ¿pasa lo mismo con lo que son memoriales y querellas? ¿Solamente se pone iniciales o se tiene que poner los datos completos de la víctima? Excelente pregunta, Estefanía. Solamente vamos a poner las iniciales de la víctima. ¿Por qué? Porque la ley 548, el artículo 144, si no me equivoco, no estoy con mi ley en este momento, pero establece sobre el resguardo del derecho a la imagen, a la identidad de la persona que está sufriendo un hecho de violencia, ¿no? Debemos resguardar esa identidad, Estefanía. Podemos poner las iniciales correspondientes para poder también posteriormente, como lo decía Luis Enrique, podemos adjuntar para demostrar que esta es la persona víctima, esta es la persona que ha sufrido este hecho de violación, adjuntar el certificado médico forense. Sí, las iniciales, vamos a poner, la víctima es Miriam Churaguán, las iniciales es MCH. Se va a adjuntar, el certificado de nacimiento, va a coincidir esas iniciales. Algo importante,
como bien lo decía el doctor Velázquez. Vamos a poner las iniciales y vamos a poner la edad de la víctima. Eso no lo olviden, por favor. Eso es bien importante. Les doy ese plus porque es importante a momento de que no exista ningún tipo de confusión. No estamos haciendo alusión al nombre completo de Miriam Churahuanca. Estamos haciendo alusión a las iniciales de la víctima. Pero estas iniciales de la víctima debe coincidir con lo que es el certificado de nacimiento, ¿no? Estamos poniendo MCH, edad 11 años, certificado por el certificado de nacimiento dirá pues Miriam Churahuanca, a edad 11 años, evidentemente. Entonces coincide, ¿no? De esa manera podemos utilizar nuestra estrategia, mi estimada Tania, Estefanía Tania, para poder resguardar la identidad de la víctima. Muchas gracias. Gracias. Doctora, Sí. ¿me permite? Sin embargo, una aclaración. Para la elaboración del informe psicológico jurídico forense, no hay que olvidar de que a la evaluada o el evaluado, aunque sea niño, niña, adolescente, hay que de inicio decirle que esa valoración o evaluación, dependiendo de lo que se nos pida, tiene que, va a ser elevada a conocimiento de otras autoridades, de otras entidades, que lo va a leer el juez, lo va a leer la fiscal, la abogada, etcétera, por si acaso si hablamos de un informe psicológico jurídico forense, más aún si es a solicitud de autoridad. Entonces ese informe nos van a solicitar e inmediatamente se empieza el primer contacto, la primera relación con la persona a quien se va a evaluar. Puede ser también adulto, adulta, mayor de 18 años. Se le debe mencionar que se va a hacer una evaluación y que ese informe va a ir a instancia correspondiente. Eso solamente de aclaración, ¿sí? Para, no sé, para motivos tal vez de estudio, utilizamos las iniciales porque estamos nosotros compartiendo con ustedes, digamos, un informe de una persona que ustedes no tienen ninguna obligación ni nada que conocer de ella, solo nos interesa el caso y cómo tratarlo, solamente para niveles o para situaciones de estudio. ¿Ok? Para informe psicológico se pone el nombre y apellido, la edad, inclusive la edad en años, en meses, la fecha de nacimiento, y yo creo que ya les voy a decir más o menos cómo en lo que es la elaboración del informe luego. ¿Ok? Gracias, doctorita. Muy acertado lo que nos hace referencia, ¿no? El licenciado Jorge Paredes ha establecido todo lo que el protocolo del Ministerio de Justicia establece cuando estamos hablando de una persona que es víctima de violencia sexual. Sin embargo, también respondiendo a la pregunta que hacía Estefanía, hacía alusión a la denuncia, a la querella. ¿Podemos utilizar el nombre completo? Pues la respuesta es no. Pero en los informes psicológicos, donde va a ser evaluada, inclusive va a ser informada la víctima, que eso va a ser elevado ante autoridades competentes, pues se utilizará bajo el nombre que corresponde a la víctima, ¿no? Pero cuando estamos hablando de denuncias, de querellas, es importante utilizar las iniciales de la víctima y no olvidemos la edad. Como lo ha preguntado Samandi, creo, perdón, hizo referencia va a ser importante establecer cuándo han ocurrido los hechos, porque si el hecho ocurrido, vamos a poner el 2018 y la víctima tenía 11 años, ¿qué ponemos? MCH, 11 años al momento de los hechos, porque estamos denunciando el hecho después de un año o después de 6 meses, ¿no? Al momento de los hechos. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, creo que vamos a dar por cerrada esta parte y vamos a dar un último trabajo, que es la acusación particular. Ustedes ya saben cuáles son los parámetros, cómo se utiliza, ya han mencionado qué actos investigativos se puede proponer durante la etapa
investigativa preparatoria, que nosotros también les vamos a compartir. Como les decíamos, la licenciada Fabiola está sistematizando todo el material para que ustedes puedan tener, ¿no? Vamos a hacer una acusación porque habíamos hecho referencia a por qué es importante diferenciar un testigo de un perito y demás, ¿no? Entonces va a ser importante que podamos analizar. Y eso, por favor, la entrega va a ser el día miércoles. Yo les decía, no, habíamos hecho referencia que producto de lo que ustedes entreguen, vamos a analizar los casos y vamos a comparar también, o vamos a ver qué actos investigativos también podemos proponer, ¿no? Entonces, Miriam, para evitar disculpa, te confusiones ha y que ustedes... cortado un poco tu presentación. Estabas diciendo que la entrega es el miércoles, después se cortó. Allá. La entrega va a ser de esta acusación particular a mi correo, como ustedes han enviado, hasta el día miércoles 19 hasta la medianoche. Porque ha habido una confusión. Muchos me escribían y me decían la entrega a las 2, hoy a las 12 de la medianoche. Yo muchos les decía, vamos a analizar los trabajos que ustedes vayan a enviar y nosotros les vamos a mostrar también cómo hemos venido trabajando durante estos años, ¿no? Entonces, por favor, para que podamos analizar también nuestras acusaciones particulares y que a mí me dé el tiempo de poder ver, revisar y analizar con ustedes, por favor, la entrega va a ser para el día miércoles a las 12 de la medianoche. Asimismo, no se olviden que el último trabajo final es la entrega para el día viernes 21, donde ustedes deben entregar bajo la consigna que les había referido la licenciada Fabiola Virac. La elaboración de un infograma, la elaboración de un video corto de 2 minutos como máximo, o la realización de una audiencia de medidas cautelares. Si ustedes van o quieren realizar una audiencia de medidas cautelares, nosotros vamos a coordinar internamente para que nosotros podamos darles la plataforma Zoom ilimitada, de las cuales ustedes van a poder realizar, ¿no? Sin ningún tipo de interferencia y demás. Por lo cual podemos coordinar internamente con la licenciada Fabiola y mi persona para que podamos brindarles también ese tipo de apoyo en relación a la plataforma, ¿no? Bueno, con esto creo que concluimos. Sin embargo, el licenciado Jorge Paredes tiene algún aviso importante que compartir con todos ustedes y adelante. Ok, gracias. Buenas noches nuevamente a todos, a todas. Bueno, teníamos programado para el día martes siguiente la participación en un conversatorio con el licenciado Carlos Velázquez y bueno, me apena y nos sentimos muy tristes nosotros en IJM que no va a poder ser. El licenciado está delicado de salud. No sabemos y tampoco no queremos indagar si es algo de COVID, algo de otro tipo de, porque es algo muy privado de él. Solamente conversando esta tarde con él me dice que no va a poder asistir a este conversatorio que teníamos. Sin embargo, vamos a ver la forma en que yo pueda desarrollar el conversatorio para que resolvamos algunas preguntas, algunos cuestionamientos que tengamos. También soy yo psicólogo forense, tengo la especialidad, el diplomado, todo el estudio y la práctica en lo que es psicología jurídica forense, así que no se preocupen de que tengamos algo en el tintero, dejemos algo ahí, vamos a resolver los cuestionamientos que tengamos de igual manera, solamente que no vamos a contar el día martes con la presencia del licenciado Carlos Velázquez. Así que con esta noticia, lo único que nos queda tal vez es rezar, orar por él, pedir a Dios que esté bien, que se recupere pronto y que tal vez mandarle la fuerza que nosotros podamos brindarle desde este curso
y desde todo IJM, porque él siempre ha sido parte de este voluntariado de trabajo con nosotros, con niños, niñas, adolescentes y con ustedes sobre todo. Me da mucha pena la situación del licenciado, pero como les digo, les pido que elevemos una oración en algún momento por él y que esperemos que se sane, y nosotros les vamos a estar informando constantemente de su salud. Entonces, y a ustedes, por favor, compañeros, compañeras, amigos, parte de este grupo tan rico, les pido que se cuiden, les pido que no salgan, que tomen todas las medidas necesarias. Estamos en un pico muy alto y por favor cuídense muchísimo, ¿sí? Eso solamente, y nos vemos conmigo el día martes a la misma hora de siempre, ¿sí? Muchas gracias, doctora Miriam, gracias a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Buenas noches. El jueves Buenas noches. es nuestra última presentación, por lo tanto, normal el día martes y jueves, porque terminamos y concluimos el jueves 20, ¿no? Entonces, por favor, nos vemos el día jueves con mi persona y el día martes con el licenciado Paredes. Muchas terminamos, gracias. Terminamos, pero no vamos a terminar el trabajo. Vamos a terminar una etapa, una primera etapa de formación, de instrucción. La siguiente etapa que nos corresponde, y es una parte muchísimo más práctica, vamos a conformar los grupos, vamos a ver de atender esta vez con todo el conocimiento que tengamos y todo el respaldo que podamos darles desde Misión Internacional de Justicia para que todas y todos ustedes brindemos el servicio que realmente queremos hacer hacia una persona en indefensión, hacia alguien que necesita de nosotros, de nuestra persona, de nuestra profesión, de nuestra capacitación. Así que estamos en un cierre de un proceso de formación y abrimos abrimos otro proceso de intervención ya directa, que es mucho más rico todavía. ¿Ok? Entonces yo les agradezco nuevamente. Gracias, doctorita, gracias por el espacio y sí, conmigo hasta el martes. Buenas noches. Una consultita, por favor. Miriam, Sí. buenas noches. Le escuchamos. El trabajo que hay que entregar este miércoles sobre la acusación formal es sobre el mismo caso que nos tocó. Sí, sobre el mismo caso vamos a seguir trabajando. Ah, ya. La acusación particular vamos a hacer nosotros, ¿no? Porque no olvidemos que la acusación formal la realiza el Ministerio Público. Nosotros la acusación particular. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Decía Franz, ampliemos la fecha para la entrega final, el trabajo final. Mi estimado Franz, sería bueno, como usted dice, pero mire, ya estamos casi en la primera etapa en la recta final. Quizá por factor tiempo o alguna circunstancia no lo han podido realizar porque se han enfocado en este primer trabajo. Vamos a considerar con la licenciada Fabiola Viraca, el licenciado Jorge Paredes, hasta cuándo vamos a poner la fecha límite para que ustedes puedan presentar este trabajo final. Sabemos que van a haber trabajos finales excelentes, todos ustedes con su participación que realizan. Entonces vamos a ver esa situación, la vamos a analizar y les vamos a escribir en el chat ya en el grupo que conformamos, ¿no? Vamos a ver esa situación entre los tres, analizamos y les mencionamos en el grupo. Muchas gracias por su atención, buenas noches, que tengan también un lindo viernes y fin de semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rey. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Blanca. Fabicita, ¿quieren la ampliación del grupo?